y todo lo que usted ya ha escuchado. Nosotros vamos a otro tema, nos introducimos en el mundo laboral, le decíamos al inicio, porque hay cifras que son importantes, relevantes en nuestra zona. Más de 45.000 niños, son víctimas de explotación laboral en la zona sur del país. Esto a propósito de cifras que fueron entregadas en esta oportunidad por el Ministerio del Trabajo. Autoridades y especialistas participaron del seminario relacionado con un tema siempre sensible: el trabajo infantil. Las cifras siguen siendo preocupantes, ya que 45.000 niños realizan algún tipo de labor a temprana edad en la macrozona sur del país, es decir, desde Temuco a Magallanes. Esto implica varios sectores y cosas que por lo general uno tiende a ver, pero no verlo como algo negativo, desde el niño que está haciendo malabares en un semáforo en la esquina, hasta el niño que ha dejado de ir al colegio por hacerse cargo de sus hermanitos o de trabajo doméstico, también aquellos niños que desertan de la escuela por recoger algas en la orilla o ir a la cosecha de papa, a situaciones de picar leña, a comercios en feria o comercio ambulante. Entre las peores formas de trabajo infantil figuran el comercio sexual o tareas donde el menor es maltratado, por lo que la función para disminuir y en lo posible terminar con esas prácticas reúne el esfuerzo de varios profesionales y ministerios como el de Desarrollo Social. Solo un dato a nivel nacional: son 230.000 los niños y niñas y adolescentes que se encuentran de alguna u otra manera trabajando, y uno de los datos que entrega esta encuesta es que 5 de cada 10 niños, es decir, la mitad, pertenecen al 20% de familias más vulnerables, y en ese sentido es que el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha implementado la política pública del ingreso ético familiar, que lo que busca es entregar herramientas para permitir y favorecer la movilidad social y así evitar que los niños trabajen en vez de estudiar. El año 2006 se hizo una encuesta para conocer los índices del problema. En aquella oportunidad se entrevistó a los padres, a diferencia de la reciente consulta, la que por primera vez se hizo solo considerando a los menores de entre 5 a 17 años. Bien, pues queremos profundizar este tema sin duda porque nos llamó la atención la cifra: 45.000 niños. Es una cantidad bastante relevante, por ejemplo, más allá de la población urbana que tiene Puerto Varas, para tener una referencia. Andrea Rosmanich está con nosotros, la Seremi del Trabajo acá en nuestra zona. Gracias por estar acá. Gracias a ti, Juan Osvaldo. Qué bueno poder interiorizarnos y poder hablar más de esta encuesta. De este estudio que hizo una institución que pertenece a la Universidad de Chile, ¿verdad? Sí, así es. Se le encargó esto al Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, la que se encarga también de hacer la encuesta de empleo del Gran Santiago. Esta encuesta se encargó por el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Social en conjunto, con el apoyo además de la OIT, porque esto además la idea era que estuviera validado por un organismo internacional que vela por la erradicación del trabajo infantil en virtud de ciertos convenios internacionales que Chile tiene que cumplir. Ahora, tomando en cuenta el sur, aquí se habla del sur de Chile, estamos hablando de qué regiones hasta qué regiones, y qué se considera, partamos por lo más básico, explotación infantil. Mira, esto se tomó, el dato que arrojamos y que dimos a conocer es de la zona macrosur austral, esto es desde la Araucanía hasta Magallanes. ¿Por qué macrozona sur y no las regiones? Esto porque si no la encuesta uno produce ciertas desviaciones y ciertos errores, debido a que es una encuesta y no es un censo universal, no es una consulta universal. Claro, hay proyecciones. Así es, entonces se realizan proyecciones y cuando se hace una baja más local se producen ciertas desviaciones y por eso estadísticamente tenía que ser así. Además la OIT solicitó que fuera de esta manera como macrozonas. Y además, al final, un tema más de forma a esto, que salía mucho más cara la encuesta y había
otras necesidades, tanto en el Ministerio del Trabajo como en el Ministerio de Desarrollo Social, que había que cubrir con esos recursos. Pero para nosotros es sumamente valioso el contar con esta información, debido a que desde el año 2003 que no se hacía una encuesta de trabajo infantil, y además que la encuesta anterior era una encuesta que se hacía a los padres o apoderados o tutores de los niños. Esta encuesta, Juan Osvaldo, se ha hecho a los niños. Es una modalidad nueva, por eso tampoco podemos comparar con cómo estábamos antes del 2003, porque se le ha hecho un cambio metodológico considerable que ha sido validado por la OIT en virtud de encuestas y preguntas directas a los niños muy pequeñitos, a contar de los 5 años hasta los 17 años. Han sido estas encuestas en donde se ha trabajado además con tarjetones para que puedan ver dibujos más que responder preguntas que puede que algunos niños más chiquitos no entiendan, como por ejemplo a cuántos kilómetros o metros queda el trabajo de tu casa, sino que preguntar más si es lejos, si es cerca o cuánto tiempo demoras en llegar. ¿Hay niños de 5 años trabajando en nuestro país? Sí, así es, Juan Osvaldo. Hay niños de 5 años que trabajan. Porque ¿qué significa el trabajo infantil? ¿Pero qué puede hacer un niño de 5 años? ¿En qué labores cumple funciones? ¿En qué zonas, por ejemplo, acá en el sur? Mira, uno de las grandes temáticas, y que vemos además que es algo cultural, se ve mucho el trabajo doméstico. Niños de 5 años que se les entrega toda la responsabilidad, por ejemplo, de velar por la casa, de hacer las camas, de lavar los platos, de hacer el aseo, de hacer los baños. Eso es trabajo infantil. Y porque además es algo que para nosotros es un flagelo y que estamos luchando por erradicar de nuestro país, porque esto le quita cierta etapa importante a los niños, se les quita su niñez, se les ocasiona un daño grave no solamente a su salud, a su crecimiento, sino también es un daño moral sumamente grande. En la región, esta macrozona sur austral, se ve que los principales trabajos se ven en el sector agrícola. Nosotros como Comité de Erradicación del Trabajo Infantil hemos detectado estas situaciones principalmente en los campos, en el sector costero, por ejemplo en la recolección de algas de orilla, en la cosecha de la papa, y lo que es también sorprendente, y hago un llamado también para que un poco todos nos veamos cómo estamos cada uno de nosotros, el trabajo doméstico, en la medida que esto le quite a los niños sus posibilidades de estudiar. Eso voy a preguntar, Andrea, justamente dónde está el límite. Probablemente muchas familias nos están viendo a esta hora, mamás, papás que estarán con cargo de conciencia, probablemente sí, mandan al hijo, a la hija, por ejemplo, a hacer su pieza, que haga la cama, que tenga ordenado el lugar donde habitualmente estudia o se desarrolla. ¿Dónde está el límite entre cumplir con ciertas responsabilidades como niño, como miembro de una familia, y el trabajo infantil como ustedes lo tienen catalogado? Efectivamente, hay que distinguir en la medida que los niños tengan una labor de aporte a la casa, lo que significa que, por ejemplo, ordene su pieza, haga su cama o lave los platos en donde ha comido, no hay problema, y eso no se considera un trabajo infantil que sea algo reprochable, porque eso incluso les sirve para el carácter, para la autonomía de los niños, pero sí es reprochable y lo consideramos trabajo infantil, y es lo que tenemos que combatir en la medida que esto signifique que sea la responsabilidad del niño la casa, que se le entregue toda la responsabilidad, o sea, que lave todos los platos y que todos los días lo haga, todos los miembros de la casa, y que haga todas las camas, por ejemplo, que haga todas las camas, que lave todos los platos de los miembros de la familia, que además se encargue del cuidado de sus hermanitos menores o de algún enfermo de la casa, y eso le impida ir al colegio, recrearse y gozar de su tiempo libre. Los niños tienen que vivir cada etapa de la vida, pero no pueden dejar obviamente de tener esa responsabilidad en la casa, de
ayudar, de cooperar, que eso además forma carácter y se les va mostrando lo que es ser responsable, de lo que es que las cosas en la vida cuesten, pero en la medida que no se les entregue toda la responsabilidad de la casa, el cuidado de una persona o de sus hermanitos, de un enfermo en la casa, ahí tenemos un problema y eso sí se considera trabajo infantil y es lo que estamos luchando. ¿Pero qué hace, por ejemplo, una mamá separada probablemente, que tiene que trabajar todo el día, que tiene 2 hijos, uno preadolescente y uno más pequeñito? Evidentemente que el preadolescente en los horarios que no está en el colegio va a cuidar del hermano menor y probablemente va a tener que ayudarlo a alimentarse, a vestirse, etcétera, etcétera. Entonces... Claro. Eso, de acuerdo a aquello, sería trabajo infantil, ¿no? No, pero en la medida que se complemente con la madre, si él tiene él es el único responsable en la casa de cuidar a ese niñito, es el único en la casa responsable de hacer el aseo, de hacer todas las cosas, porque además puede estar en contacto con sustancias peligrosas y lo importante aquí es que el niño en esto no deserte de sus estudios. Lo más riesgoso del trabajo infantil es que haya deserción escolar, que además los niños estén en contacto con sustancias que sean nocivas o peligrosas o que desarrollen sus trabajos en horarios extendidos, por ejemplo aquellos niños que venden productos en la calle a altas horas de la noche. Que eso se da mucho en Santiago, por ejemplo. Es normal ver ahí en el Paseo Humada, los restaurantes de Providencia, que llega una niñita de repente a ofrecer flores, etcétera. Así es, Juan Osvaldo, y eso son situaciones donde el comercio influye en esto del trabajo infantil. Aquí, en nuestra zona sur austral, lo que más se detectó es el trabajo agrícola. En el campo. Y que además, eso le iba a decir, como esta encuesta además se tomó desde la Araucanía hacia el sur, zonas eminentemente agrícolas, ganaderas, lecheras, etcétera, y culturalmente la gente del campo, desde pequeño a los niños los hacen que vayan a ayudar a lechar, antiguamente cuando se hacía ya de manera manual, o ayudar en las siembras, o ayudar, es casi un tema cultural. Yo diría que es bien difícil sacar aquello de una cultura, porque siempre se habla de la familia campesina, y es así, hay tradiciones ahí que están bastante arraigadas, ¿no? Sí, lamentablemente aquí en nuestra región es algo cultural, y queremos no acabar con la cultura y la costumbre en nuestra región, pero sí queremos velar por un futuro mejor para los niños. Los niños alcanzan mejores proyecciones en la medida que ellos se dedican a estudiar y no a trabajar exclusivamente en algún tema remunerado o no remunerado que impide que ellos estudien. Entonces, puede que algunas cosas no sea, como ustedes están titulando, explotación laboral, porque esto del trabajo doméstico uno puede no verlo como una explotación, pero sí es trabajo infantil, que es de las formas prohibidas porque le impide a los niños, por ejemplo, ir al trabajo, ir al colegio, que le impide a los niños el recrearse, que les impide vivir cada etapa infantil, que por cierto tiene que estar. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que sí lo hacen ya de manera remunerada, que son probablemente preadolescentes o adolescentes? ¿Quién no ha ayudado a repartir el diario en el verano, o atender un almacén, o ser la persona que envuelve los paquetes en el supermercado? ¿Cómo se lleva a cabo eso? Porque eso todos lo vemos, y hoy día son fundamentalmente estudiantes universitarios, en su época fueron estudiantes de educación media. ¿Eso se regula, no se regula? ¿Está bien, no está bien, de acuerdo a ustedes hoy día? Hay parámetros internacionales y la legislación chilena cumple esos parámetros internacionales. El Código del Trabajo regula el trabajo de los jóvenes entre 15 y 17 años, que es las únicas etapas de los jóvenes en que pueden trabajar antes de convertirse en adultos, y es bajo ciertas condiciones bastante estrictas. Los jóvenes tienen que tener autorización de los padres o de los tutores, tienen que cumplir jornadas mucho más reducidas, no pueden trabajar más de 8 horas diarias, no pueden trabajar por tanto horas extraordinarias, tampoco pueden trabajar de noche, no pueden trabajar en contacto de sustancias nocivas o peligrosas para los menores, no pueden cargar pesos, etcétera. Y además
tienen que acreditar que están estudiando con un certificado de estudios vigente, y eso tiene que entregarse ante la Inspección del Trabajo. Entonces Perfecto. es un trabajo bastante regulado, tiene que estar autorizado, y conforme a las normativas internacionales es la única etapa que los jóvenes adolescentes pueden trabajar. O sea, nunca bajo los 15 años. Nunca bajo los 15 años. Un joven o una joven de 14 años y 11 meses nunca puede trabajar, bajo ninguna circunstancia, sea remunerado o no. Hay algunas excepciones que, por ejemplo, son circunstancias muy extraordinarias, por ejemplo, los niños artistas. Estos que vemos en los réclames, pero ahí tiene que haber unas autorizaciones muy especiales. El que hace publicidad, efectivamente, o quienes cantan. Pero, por ejemplo, viendo esto de quienes cantan, muchos vamos a recordar la situación de Cristel. Absolutamente, claro. Efectivamente, y ella era una niñita de 6 años que era una niña artista con dolor de guata, y el papá la quería obligar a cantar y la niñita no quería. Ahí hay trabajo infantil, y de las peores formas, porque se la está abusando, se está vulnerando sus derechos como niños. Entonces, esas situaciones hay que tener cuidado. Entonces, todo menor de 15 años no puede bajo ninguna circunstancia trabajar, salvo estas excepciones del niño artista, cumpliendo unos requisitos bastante especiales, porque incluso tiene requisitos para percibir su remuneración, en donde se le deposita ese sueldo, porque no puede ir para los padres, sino que tiene que abrirse una cuenta especial, etcétera, porque no puede haber que se les explote económicamente bajo ninguna circunstancia. Bien, pues bueno, podríamos seguir conversando, un tema muy interesante, pero efectivamente ya estamos en el tiempo. La cifra sin duda nos sigue llamando la atención, aun cuando sean varias regiones, desde la Araucanía al sur, de estos 45.000 niños entonces que laboran, y que muchas veces ahí ya nos ha quedado claro lo que puede ocurrir en el interior de la propia casa. Así es. Andrea Rosmanich, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Juan Osvaldo. La Seremi del Trabajo de la región de los Lagos. Hacemos una pausa breve y ya regresamos con la parte final, con el epílogo de este Pulso de la Noticia.